Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis francamente bien. En el día de hoy os quiero explicar de forma breve, sencilla, que todo el mundo lo pueda entender, algunas claves para que podáis poner en práctica y os ayuden a invertir correctamente. No os quiero dar mucho la turra, no quiero hacer un vídeo de 30 minutos, quiero que sea algo sencillo, fácil y que todo el mundo lo pueda entender y poner en práctica. Así que antes de comenzar con todo esto, como siempre, recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube, lo cual ayuda muchísimo y anima fuertemente a que sigamos trayendo contenido tan interesante como este, y también sabéis que podéis apoyar el vídeo con un me gusta. Por otro lado, recordad que también os podéis unir a la comunidad de Telegram, es totalmente gratuita, ya somos más de 1300 personas y allí se comparte todo el contenido de YouTube y alguna información exclusiva, así que también os espero por allí. Dicho esto, hoy vamos a ver cómo invertir correctamente y no va a ser un vídeo donde os voy a vender la moto, os voy a decir las 4 o 5 monedas que os vais a pegar el petardazo y os vais a volver multimillonarios, no. Es algo sencillo que debe de saber y debe de aplicar la mayoría de personas. Muchas veces ponemos el foco, como digo, en vamos a ver si este proyecto realmente es prometedor, si esto sería una inversión correcta, y perdemos el foco en las cosas más básicas. Y esto es un poco en lo que yo quiero hacer hincapié, ya digo, con tan solo 4 o 5 diapositivas que os quiero compartir. Así que vamos a ello, no me enrollo más. ¿Cómo invertir correctamente? Pues en este vídeo os voy a intentar explicar simplemente 3 puntos que considero fundamentales para explicar todo esto. Uno, el nivel de análisis. Otro, cómo crear un fondo correctamente. Y otro, cómo aplicar la regla del 50-20-30 de forma correcta y que nos ayude a un mayor control y a una mejor inversión. Así que empiezo con el tema del análisis. Es muy sencillo, simplemente debemos de realizar un estudio mensual de aproximadamente unos 30 días de todos nuestros gastos. Como digo, son 30 días. Obviamente, si cogemos de principio de mes a otro principio de mes, tendremos todo el espectro y podremos valorar todos esos gastos que pueden llegar a final de mes, etcétera. Pero, ya digo, si cogemos 30 días, aunque no sean del día 1 al día 30, sino del día 15 al día 15, puede ser igualmente válido. Con todo esto sobre la mesa, lo que debemos es de analizar qué porcentaje de ahorro estamos teniendo. Es decir, cuánto gasto estamos teniendo y cuánto beneficio o ingreso estamos teniendo. Y con esto veremos, con un simple cálculo, cuánta capacidad de ahorro estamos teniendo en ese momento. Por otro lado, valorar la volumetría de gastos generados. Consideramos que es mucho, consideramos que es más de lo que pensábamos, porque muchas veces empezamos a gastar y decimos, no, mira, me compro esto que vale 10 euros, esto que me cuesta 30 euros, esto que me cuesta 50 euros. Pero al final de mes eso repercute en una cantidad que cuando te pones a mirarlo dices, uy, pues hostia, pues aquí realmente estoy teniendo unos gastos que son extremadamente excesivos. Una vez que tengamos ese detalle, debemos de clasificar por separado los gastos. Por un lado, los necesarios, los básicos, los que tenemos que tener sí o sí, y por otro lado, los extra. Gastos sí o sí se refiere básicamente a la alimentación, a los impuestos que debamos de pagar, ya sea por luz, por agua, por gas. Todo esto que son cosas que obviamente no podemos eliminar porque nos afecta directamente en nuestro día a día. Y todos los extras pues serían todos esos caprichos, todo ese ocio que son actividades o salidas a algún restaurante o alguna cosa similar que obviamente son más, se puede dar pie a que se puedan prescindir de todo eso. Y normalmente cuando la gente hace esta valoración suele destacar que aproximadamente el 10% de los gastos son impulsivos y son gastos no necesarios. Son compras que, uy, pues ha llegado el Black Friday y me he comprado esto, pero realmente no lo necesito. Y, uy, he ido a este restaurante mientras podía haber ido a este otro. Es decir, hay un 10% que son gastos totalmente impulsivos y que podríamos, dentro de nuestras prioridades, prescindir de ellos, ¿vale? Y creo que esto también es importante hacer este ejercicio. Después deberíamos de establecer, crear un fondo que básicamente es crear un colchón para que en caso de que todo lo que tenemos en nuestra cabeza, los movimientos de inversión que queremos realizar, todo nuestro dinero, cómo lo queremos ir moviendo, en caso de que todo eso funcione mal y nuestros ingresos también se vean duramente perjudicados,
no nos caigamos al abismo y caigamos en un sitio donde colapsamos porque no tenemos ningún tipo de sustento, ningún tipo de colchón y ningún plan alternativo o plan B. Para ello necesitaremos crear un fondo de capital para emergencias. Normalmente este fondo suele representar unos 3 a 6 meses de los gastos fijos y necesarios anteriormente analizados. Es decir, si en nuestra cuenta bancaria vemos que tenemos un gasto mensual de, como aquí en este ejemplo muy básico, he puesto 1.300 euros, por decir algo, lo único que nos importa para crear este fondo serían los 1.000 euros fijos. Es decir, no tendríamos en cuenta los 200 euros de extra ni los 100 euros en caprichos. Únicamente los gastos fijos y en base a ello crearíamos nuestro fondo. Si tenemos 1.000 euros de gasto mensual, el fondo mínimo debería ser de 3.000 euros y el fondo recomendado, para tener un poquito más de colchón, deberían ser de 6.000 euros. Yo he puesto números muy fácil, muy sencillo, para que el cálculo sea extremadamente sencillo. Vosotros obviamente tendréis que hacer este análisis, obviamente con vuestros ingresos y vuestros gastos. Y por último, una de las partes más interesantes del vídeo es el tema de aplicar o cómo aplicar correctamente la regla del 50-20-30. Básicamente esto viene a repercutir en cómo distribuimos nuestros ingresos para tener un mayor control y que no caigamos en errores que nos pueden impactar directamente en nuestros ingresos. Es decir, si no tenemos un buen control y una buena gestión de nuestros ingresos, podemos tomar decisiones que al corto plazo o al largo plazo tengamos grandes problemas porque no hemos hecho esta segmentación de nuestros ingresos. Para tener un control de todo esto, deberíamos de distribuir nuestros ingresos en estos 3 grandes grupos. Un 50% para los gastos básicos, es decir, sí o sí el dinero que necesitamos para pagar cosas básicas, cosas que no podemos prescindir de ellas y cosas que necesitamos y es bastante... no se puede hacer ningún cambio, por así decir. Luego el 20% de nuestros ingresos deberíamos de tenerlo a modo colchón, dinero ahorrado, dinero que no ponemos a trabajar y con el que no especulamos, simplemente lo tenemos ahí en metálico, por llamarlo de algún modo, y el cual lo refugiamos por el caso de que pase alguna cosa, saber que tenemos ese 20% ahí disponible para lo que pueda pasar. Y luego tenemos el otro 30% restante, que sería para gastos personales, el cual se distribuye en un 15% para caprichos y ocio y otro 15% para temas de inversión. Caprichos y ocio, pues ya sabéis, cualquier tipo de actividad que queráis realizar, cualquier salida, cualquier viaje, cualquier restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro 15% pues en inversión. Como veis, esto es importante tenerlo claro porque hay mucha gente que dice, uy, me voy a permitir un viaje por encima de mis posibilidades y me voy a gastar, por ejemplo, un 50% de mis ingresos. Eso de forma puntual puede ser más o menos llevadero, pero a largo plazo, como veréis, pues tiene un impacto directo y se nota muchísimo que estás por encima de tus posibilidades. Centrándome un poco más en el tercer bloque, que es el que tiene un poquito más de chicha, el tema de caprichos está claro, es un 15%, y el tema de inversión es otro 15% que me gustaría especificar un poquito más. Simplemente, como aquí estáis viendo, dentro del 15% de inversión, esto obviamente es muy adaptable para cada uno, sobre todo depende en qué tolerancia al riesgo tengáis cada uno de vosotros. Yo soy bastante... bueno, depende del día también, sí que es cierto, pero normalmente suelo trabajar con este tipo de porcentajes, aunque obviamente hay días, hay momentos, hay meses, hay temporadas en que me doy más pie o me impulso más por asumir un mayor porcentaje de riesgo. Pero para alguien conservador, alguien que no quiera o no quiera ir mucho al riesgo, creo que estos porcentajes son más que interesantes. Sería de ese 15% que destinamos a inversión, destinar un 50%, es decir, la mitad de ese 15% a inversiones de bajo riesgo, inversiones que creamos que van a ir bien, que van a tener largo recorrido y que nos pueden aportar beneficio. Como digo, siempre una inversión incluye un riesgo y por muy bajo el riesgo que sea, no significa que vayamos a obtener ningún tipo de rentabilidad y podemos perderlo todo. Repito, por muy bajo riesgo que nos parezca. Un 40% a medio riesgo, es decir, intentar conseguir una mayor rentabilidad, pero sin que eso impacte directamente en asumir un riesgo mucho más alto. Y por último, 10% a alto riesgo. Un capital que me la juego para tener unas rentabilidades muy por encima de la media, unas rentabilidades muy altas, pero también tengo en cuenta de que ese 10% en un alto porcentaje lo pongo en un alto riesgo porque sé que hay muchas posibilidades de que la totalidad de ese dinero lo vaya a perder. Así que obviamente
ante esta situación, obviamente, si sé que ese dinero lo puedo perder con bastante facilidad, bajo mi punto de vista, no es del todo interesante poner o asumir un gran porcentaje. Pero como digo, hay épocas, hay momentos en los que tienes más tolerancia al riesgo y te puedes permitir ese tipo de decisiones. Pero esto sería un poquito, simplificándolo mucho, la forma correcta, bajo mi punto de vista, de proceder, tener un mayor control y tener datos con los que empezar a trabajar para poder tener más capacidad de ahorro, más capacidad de inversión y una mayor distribución de cómo tomas tu decisión en base a las diferentes inversiones. Con esto obviamente supone una mejor gestión y significa más capital disponible con el paso del tiempo, porque vas a tener mayor capacidad, mayor análisis, más control y obviamente si tus inversiones las distribuyes de forma que el riesgo te acompaña a un rendimiento interesante, pues obviamente esas inversiones te harán ganar dinero y a largo plazo pues seguramente vayas generando más dinero. Y esto sería todo por mi parte. Como he dicho, no quiero hacer un vídeo extremadamente largo ni contaros aquí la pieza secreta que os va a revelar y os va a abrir el mundo. Simplemente quiero daros algunos consejitos que podáis poner en práctica en vuestro día a día, sea cual sea vuestro perfil de riesgo, sea cual sean vuestros ingresos y vuestros gastos, porque esto lo puede hacer totalmente todo el mundo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube y también recordad que en este canal no existe ningún tipo de membresías de canal, no podéis pagar para haceros miembro del canal. Lo único que existe es formar parte de la comunidad privada del canal NFT Investor, el cual puedes conseguir tu NFT totalmente exclusivo y personalizado y también entrar en una comunidad privada con diferentes beneficios desde tan solo 15 USDCs. Puedes encontrar todos los detalles en un comentario fijado y en la propia descripción del vídeo. Ya hay más de 400 NFTs minteados, así que te invito a que consigas el tuyo. Esto es todo por mi parte, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.